¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, una nueva entrega para hablar de lo que más nos gusta, del baloncesto. Hoy tenemos, bueno, a uno de los nombres, yo creo que más temporadas ha pisado las canchas del ACB, le tenemos a través de videollamada. Le saludamos ya a Román Montañez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Esteban. Pues todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Teníamos ganas ya de entrevistarte y bueno, iremos hablando un poquito de varios temas de tu carrera, que nos vayas contando, bueno, también esos pasos, ¿no? Después de la retirada como jugador profesional. Pero quería preguntarte en concreto, porque bueno, después de tu retirada, pues la CB también te hizo llegar una camiseta que quería que nos hablaras de ella, ¿no? Que tiene el número 541, que son tus partidos en ACB. Y bueno, una vez te retiras y tienes un reconocimiento así de una liga como la ACB, pues bueno, ¿cómo te sentiste? Y luego también que nos cuentes dónde la guardas. Te sientes orgulloso, ¿no? Es un poco la culminación de cuando te retiras, del poder tener algo material que haga un poco patente pues el legado un poquito que has dejado, ¿no? Yo utilizo esa camiseta para poder enseñárselas a mis hijos, porque mi hijo pequeño pues no me pudo ver jugar, está claro, y mi hija mayor pues era también muy pequeña y el baloncesto tampoco la apasionaba y tampoco me vio demasiado jugar. Entonces la tengo ahí guardada en casa para bueno, enseñarla de vez en cuando y que se den cuenta que su padre pues bueno, ha estado muchos años jugando al baloncesto, un deporte pues bueno, con unos valores magníficos y que al final, pues bueno, para mí ha sido toda la vida, porque al final 541 partidos es para estar orgulloso y además alguien como yo que no ha tenido la posibilidad de estar en equipos donde siempre se meten en playoff, donde siempre se meten en Copa del Rey, que eso te hace sumar muchos partidos que a pesar de todos los años que jugué, pues bueno, me quedé en esos 541 de los que estoy muy orgulloso, claro. No, y desde luego es para estarlo. Y bueno, como decía, iremos repasando varios hitos, varios momentos de tu carrera, pero bueno, hay un nombre, bueno, uno de los equipos que inevitablemente, pues bueno, que es prácticamente pues, sinónimo de Román Montañez, que es Manresa, que es el equipo de tu casa, pero también Valladolid, que allí estuviste también muchos años y quería, bueno, pues que nos contaras un poco en Manresa quizás más evidente, pues porque vives allí, lo tienes cerca de casa, pues bueno, hay mucho más relación todavía continua con toda la gente de Manresa, pero también cuando te cruzas con gente de Valladolid o vas por Valladolid alrededores, pues también como, bueno, pues todos esos aficionados que te vieron jugar, cómo te recuerdan y qué te dicen cuando se acercan a ti. Bueno, son situaciones diferentes. Está claro que Manresa me vio un poquito crecer, porque yo llego al club con 11, 12 años y entonces toda esa etapa de formación la paso en Manresa hasta llegar, pues bueno, a primer equipo. Y después he pasado en Manresa tres etapas. La primera etapa, después me fui y volví, y los últimos 2 años de mi carrera también los pasé en Manresa, ¿no? Después ya vinieron pues una época como director deportivo, entonces he tenido mucha época diferente aquí en Manresa, pero claro, estoy muy ligado porque al final, por suerte, empecé aquí y acabé aquí, ¿no? Pude cerrar ese círculo que muchas veces para alguien como yo, pues era importante, ¿no? Que acabar en el sitio donde empecé, rodeado de mi familia también, me pudieron hacer un homenaje, pudieron venir no solo la familia, sino muchos amigos, y la verdad es que es un recuerdo muy bonito. Y en Valladolid es una época donde bueno, Manresa ese último año, en la última temporada, baja Liga al Leporo. Ah, en ese momento no contaban conmigo porque querían jugadores un poco más experimentados y yo estaba en esa etapa aún que tenía 20 años. Y Valladolid apostó por mí en ACB, pasé 5 temporadas allí. Después también he tenido otra segunda y otra tercera etapa. La tercera etapa fue en Liga Leporo, pero la verdad es que guardo un recuerdo maravilloso de Valladolid porque me hizo crecer mucho como jugador, donde me acogieron muy, muy bien tanto el equipo como la ciudad, y donde la verdad es que fueron años de un muy buen baloncesto, no solo mío, sino también del equipo y del club. Y quería preguntarte, estábamos viendo hace un poquito cuando empezás a hablar de Manresa por ese año que bueno, yo creo que prácticamente cada temporada se conmemora en televisión, se habla pues seguro en prensa y
en Manresa, que es bueno, ese año 1998 cuando ganasteis la ACB, y veíamos una foto pues, bueno, del homenaje que os hicieron en el No Congos hace poquito. Pero claro, quería preguntarte también cómo llegó y en qué momento de tu carrera llegó eso, ¿no? Porque al final pues no es lo mismo pues, bueno, un jugador que va teniendo experiencia, que luego ficha por un equipo que va a pelear por la liga, sino que bueno, a ti eso te pilló realmente joven y no sé cómo lo recuerdas. Bueno, lo recuerdo con mucha nostalgia. Yo era muy joven y al final no eres capaz de, seguramente, de asimilar lo que acababa de pasar, ¿no? Al final Manresa, un club tan pequeño, en el sentido de recursos, sobre todo económicos, en una ciudad pues también volcada con el baloncesto, pero con pocos habitantes, y al final se dio esa gran oportunidad, se alinearon los astros para que ese equipo, que era un equipo realmente muy, muy bueno, con 3 incorporaciones de jugadores americanos que después, a la mayoría de ellos, hicieron carreras después en equipos de más nivel, pero se dio todo para poder ganar esa liga y lo recuerdo como un momento de disfrutarlo, pero no lo suficiente. O sea, entiéndeme cuando te digo no lo suficiente, porque claro, al ser tan joven piensas que el baloncesto es éxito. O sea, primer año que estás en ACB, ganas la liga, yo siempre digo que mi carrera ha ido para abajo, porque claro, empecé con el mayor hito seguramente de la historia en el baloncesto en nuestro país, para después, bueno, pasar muchos años en la liga, pero nunca llegar a ganar otro trofeo de esos tan importantes, ¿no? Entonces, me gustaría volver atrás para poder disfrutarlo mucho más de lo que hice, pero al final muy orgulloso de formar parte de esa plantilla y formar parte de esa historia que creo que es difícil que se vuelva a repetir. Justo por eso te quería preguntar, porque bueno, estamos viendo este año un equipo como Unicaja que está consiguiendo muchos éxitos, sobre todo los 2 últimos años. Bueno, equipos que van entrando en esa pelea por títulos, como puede ser Baskonia, Valencia, Gran Canaria. Bueno, hay varios equipos que están ahí peleando, digamos, contra los Madrid, Barça, también está Juventud ahí. Pero claro, ahora ponemos en contexto y dices, bueno, sí, Unicaja está ganando, pero claro, Unicaja es uno de los equipos que se le presupone incluso que, bueno, que alguna ACB puede ir ganando. Pero ahora realmente no sé cómo de posible o imposible ves que haya una situación como la de Manresa de un equipo, vamos a decir, no quiero poner ningún ejemplo tampoco porque por no faltar a nadie, pero sí un poco, vamos a decir, fuera de radar de posibles campeones que realmente pues, un año pueda ganar una Liga CB. Lo veo complicado porque se tienen que alinear todo como se alineó aquel Mm, año, ¿no? Yo creo que Madrid y Barcelona, que eran los que estaban dominando en esos años la Liga CB, pues no tuvieron su mejor año y nosotros lo aprovechamos. Además, nosotros nos clasificamos sextos para entrar en playoff, por tanto, teníamos todo el factor en cancha en contra. contra. Entonces, eso lo complicaba aún más. Ahora lo veo complicado. Las diferencias económicas son muy, muy, muy grandes. Eso hace que los equipos que están abajo difícilmente puedan llegar a ganar una Liga ACB, o lo veo realmente impensable ahora mismo. Ojalá pasara, porque creo que eso es bueno para el baloncesto, es bueno para el aficionado, a los que nos gusta que no todo sea el que tiene más dinero gane, ¿vale? Ujú. Y eso es importante, pero creo que hay muchos proyectos, y en este caso Manresa lleva muchos años Sí. haciendo las cosas bien, buscando esos jugadores de recorrido, a lo mejor un poquito más joven, que aún no se han mostrado en la Liga Española, pero que en cambio lo han estado haciendo bien en otras ligas y que vienen aquí pues bueno, a seguir su desarrollo, y que Manresa pues bueno, lo está haciendo muy bien. Pongo el ejemplo de Manresa porque es el que tengo un poquito más cerca y conozco un poco más, pero creo que ahora eso que conseguimos nosotros en esa temporada 97-98 es casi impensable, porque sí que es cierto que Unicaja ahora lleva unos años donde está compitiendo muy bien, pero bueno, la diferencia de presupuesto no es tan amplia como la que en su momento nosotros padecíamos. Claro. Y otro de los hitos que quería también comentar un poco contigo es, bueno, tu experiencia en aquel proyecto Acas Bayu Girona. Bueno, en concreto,
Además, yo creo que fue bueno, pues un poco también uno de esos equipos boom que luego desapareció, bueno, principalmente con la figura de Margasol. Pero bueno, también quería que nos recordases un poco cómo fue ese año de la ULEP, en la que bueno, Juventud tenía una grandísima plantilla, vosotros en Girona también tenéis muy buen equipo. Pero claro, pues bueno, dices, oye, jugué una final de ULEP, pero no sé si también un poco ese sabor amargo de decir, oye, nos quedamos pues también a las puertas de un título europeo. Sí, la verdad es que fue una pena esa Final Four porque además nosotros nos enfrentamos en semifinal a Zenit de San Petersburgo, que era uno de los favoritos, que todo el mundo daba como favoritos. En esa semifinal tuvimos mucho desgaste, ¿no? Porque eran un equipo muy, muy físico. Nosotros no lo éramos tanto, pero supimos sacarlo adelante y después te encuentras en la final contra Juventud de Badalona con una plantilla realmente que iba para arriba, con los Ricky, con los Rudy, bueno, estaba Moiso, Ujú. estaba Jagla, bueno, tenían una plantilla muy, muy competitiva con unos jóvenes bueno, que después han hecho historia en el baloncesto nacional y nosotros llegamos un poquito justos de fuerza. Ese año, por ejemplo, tanto en Liga CB como en la competición europea nos enfrentamos a Juventud y Juventud nos eliminó. Nosotros llegamos, ya te digo, creo que teníamos un roster un poquito más corto. Creo que la figura de Margasol era muy, muy importante y dependíamos mucho de él, pero creo que dimos y bueno, conseguimos algo que era realmente difícil de pensar a principio de temporada, ¿vale? Y que creo que Girona pues, se volcó con el equipo, estuvo orgulloso de cómo se jugó, jugadores que han hecho carreras muy, muy largas como Fernando Sanemeterio, como Víctor Ujú. Sada, estaban en ese roster y la verdad es que, bueno, después quitando a Margasol, que ha sido pues, de los mejores jugadores de la historia y que no lo vamos a descubrir ahora, pero al final fue un año bonito a nivel personal porque realmente me encontré muy, muy a gusto a pesar de no disfrutar de muchos minutos, porque bueno, el entrenador fue claro conmigo y me dijo que bueno, que creía que habían jugadores que los necesitaba más o que estaban por delante mío, pero sí que a nivel personal fue un año que, bueno, que me llevé muchas cosas buenas, ¿no? Yo creo que me llevé relaciones para toda la vida, hicimos un muy buen grupo y la pena es que al final de temporada vimos que el abismo se estaba acercando porque a Casballo pues parecía que iba a desaparecer y con ello el baloncesto en Girona. Y eso fue una pena porque es una ciudad que le gusta mucho el baloncesto y ahora se está demostrando otra vez. Totalmente. Y bueno, estamos hablando de dos de los equipos que estuviste. Hubo, bueno, lógicamente, otros, también Bilbao, Fuenlabrada. Y quería sobre todo que nos hablaras también cómo te fuiste adaptando a la evolución del baloncesto profesional, porque lo que decimos no son 4 o 5 años en ACB, al final son 2 décadas en ACB. ¿Y cómo te fuiste también adaptando para seguir diciendo, oye, pues lógicamente para estar ahí tienes que ser bueno, pero no es lo mismo la CB en la que entraste tú en Manresa con la que te retiraste precisamente en Manresa? Sí, sobre todo a nivel físico, a nivel de velocidad de juego, yo creo que ha evolucionado mucho, ¿no? Yo al principio, además, como jugador te tienes que ir adaptando a todo eso. Yo en categorías inferiores era un jugador de anotar muchísimos puntos, de jugar mucho al ataque, la defensa la tenía un poquito descuidada y cuando entras en ACB, lo primero que te dicen, oye, como no defiendas, no vas a jugar. Entonces te tienes que ir adaptando. Yo creo que fue un jugador que técnicamente era bueno y que tenía solvencia a la hora de tomar decisiones y que normalmente tomaba decisiones buenas, pero después a nivel físico cada vez intentando cuidarte más, cada vez intentando de alguna manera adaptándote a ese nivel físico, pero siempre teniendo un poquito pues ese lado técnico para intentar salvar las deficiencias físicas que yo tenía. Yo nunca he sido un jugador grande, un jugador muy fuerte, pero creo que intentaba ser un jugador listo y creo que era un jugador rápido y además era, bueno, un jugador que creo que jugaba bien el bloqueo directo, el 2 contra 2, que al final es un recurso que utilizan todos los equipos cada vez más y a partir de ahí, pues bueno, crear situaciones de juego y ventajas, no solo para mí, sino para mis compañeros, ¿no?
me fui quedando cada vez menos en poder de anotación porque bueno, creía que tenía que ser un jugador un poquito más completo bueno, para que el entrenador me pudiera utilizar en diferentes situaciones. Y, y después de lo que comentamos al inicio de la entrevista, esa retirada, bueno, yo imagino que después, cuando asumes la dirección deportiva de Manresa, pues también, bueno, no sé si te lo tuviste que pensar mucho, ¿no? Porque también es una responsabilidad y seguro, pues bueno, que hay muchos quebraderos de cabeza, pero ¿qué supone también para ti haber devuelto a Manresa al ACB? En este caso, no desde la cancha, sino desde los despachos como director deportivo. Pues fue una decisión difícil, pero la cogí con mucha ilusión y con muchas ganas. Yo creo que en ese momento Manresa pues había una situación complicada en el club, no se estaban haciendo las cosas bien, cosas que se habían hecho muy bien en el pasado pues se habían dejado de hacer y ese año que se baja Leporo pues seguramente había poca gente que quisiera embarcarse en esa situación de intentar devolver al club a ACB, ¿no? Porque todo lo que envolvía al club no era del todo bueno. La afición no acudía al campo, había problemas económicos y había muchas cosas y muchas situaciones que se tenían que resolver, ¿no? Pero sí que es cierto que yo tenía en mi cabeza una idea de las cosas que el club tenía que volver a hacer bien para ponerse en situación de intentar volver a ACB, ¿no? Se dieron, sí que es cierto que entró una directiva y un presidente donde tuvimos las cosas muy claras de cómo queríamos hacerlo y queríamos hacerlo bien. A partir de ahí, pues bueno, la Liga Leporo es una liga muy, muy dura y cada vez lo es más y después dependías de los resultados. Entonces tuvimos un playoff realmente difícil, conseguimos al final plantarnos en la final contra Melilla y ahí en Melilla hubo un cambio brutal a nivel social aquí en Manresa. La gente y el aficionado se vio a un equipo comprometido, un equipo con ganas de intentar conseguir ese objetivo de volver a la CB y se volcó con el equipo. La directiva hizo pues un trabajo excelente a la hora de promocionar todo eso bueno, conseguimos el ansiado, bueno, esa vuelta a ACB que no era nada fácil y la verdad es que fue el inicio, yo creo, de lo que también se está viviendo ahora, ¿no? Es cierto que ese primer año ACB conseguimos traer a Joan Peñarroya, conseguimos quedarnos un grupo, dijéramos, como segunda unidad, que eran unos jugadores que servían completamente para ACB. Tuvimos que cambiar, pues bueno, esos jugadores importantes, pero la economía del club de alguna manera fue yendo cada vez mejor y desde la presidencia y desde la directiva a mí me dieron también las herramientas para poder hacer un buen equipo, ¿no? Entonces recuerdo que casi nos metemos en Copa del Rey, no lo conseguimos, pero sí que nos metemos en playoff y además metemos al equipo en Europa después de 20 años de no participar en ella, ¿no? Entonces, bueno, mucho mérito del entrenador, mucho mérito de la directiva, mucho mérito de todo el club. Yo partícipe de ello y la verdad es que muy orgulloso, ¿no? De ver a Manresa ahora en la situación donde está, porque no fue nada fácil el hecho de volver a estar en ACB. Y ahora quería preguntarte por esta nueva etapa también en tu vida. Bueno, ya llevas algún año, pero bueno, como agente, también bueno, con ese trabajo de captación de talento, yo no sé, bueno, luego hay que tener otras cosas, ¿no? Pero yo no sé todo lo que te pueda haber ayudado a jugar con tanta gente de talento como, bueno, como has dicho, con compañeros como San Emeterio, Joan Creus, Harper Williams, Margasol, Marceliño. Bueno, ¿qué te aporta también para este trabajo como agente, como captador de talento, haber jugado con tanta gente de talento, por lo menos decir, oye, pues yo sé lo que es eso y bueno, pues acciones o gestos de los jugadores que te recuerden a toda esa gente con la que has compartido tantos años de tu vida, en ese caso como jugador? Sí, sobre todo que al final has visto la evolución del baloncesto, la has sufrido en tus propias carnes y sabes un poco lo que el jugador necesita para ser competitivo. Al final,
los jugadores el objetivo que tienen que tener y sobre todo los chavales jóvenes, los entrenadores de formación y demás, es intentar llevar a ese chico a su límite. O sea, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel mental, que estén preparados porque es muy difícil llegar a una liga ACB, incluso a una liga Leporo, pero claro, todos esos chicos tienen ese objetivo. Entonces, trabajarlos de la mejor manera para intentar que cada uno de ellos sea lo mejor jugador posible. Después, al final, pues llegarán donde llegarán, porque está claro que es muy complicado, ¿no? Pero hay que buscar darle a los chicos el trabajo para llegar a ser lo mejor jugador posible. Y yo es un poco, uh, cuando estás mirando jugadores jóvenes, te vas fijando pues, gestos, en reacciones, sobre todo en cómo llevan la frustración de un partido que no les ha salido bien, cómo reaccionan a los fallos, bueno, ese jugador con carácter, ese jugador que técnicamente lo ves que hace las cosas bien. A lo mejor su cuerpo aún no está preparado para la competición, porque en estas categorías de formación pasa muchas veces que el que es más fuerte compite mejor, ¿no? Pero me gusta fijarme en esos jugadores que les ves un recorrido físico y que a nivel técnico hacen las cosas bien. Después te gusta ver sobre todo, y a mí me gusta mucho ver el entorno donde está el jugador, cómo es su familia, cómo es él. A mí me gustan los jugadores y los chicos jóvenes que tienen los pies en el suelo, que saben que esto es muy complicado, que tienen ganas de trabajar, que tienen esa mentalidad por sacrificar a veces ciertas cosas, porque a mí me ha pasado cuando era joven, que tienes que sacrificar ciertas cosas para intentar buscar bueno, ese objetivo que tú tienes, ¿no? Pero bueno, tienes que estar dispuesto a ello. Entonces, hay chicos que te dicen que sí y ves que no, y hay chicos que lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, bueno, esa etapa de formación es muy buena para ver eso, ¿no? Que y cómo van cambiando los años, ¿no? Ves un chaval con 14 años, lo ves al siguiente año, ves la evolución que está teniendo a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel mental, a nivel físico, o sea, te vas quedando con ciertas cosas que te gustan, ¿no? Es muy difícil y hay que ser honesto siempre con los chicos porque eso es algo que yo tengo muy claro. No hay que hacerles creer a los chavales que van a ser jugadores profesionales de baloncesto, sino hay que intentar ayudarles en el camino para que ellos vayan pasando etapas y que vayan acercándose a ese objetivo, ¿no? Que es tan difícil, pero que ocurren, ¿no? A estas situaciones que al final los jugadores llegan. En eso estamos. Ahora al final es baloncesto, es algo que he hecho tantísimos años que al final algo supongo que soy capaz de transmitir y a través de mi experiencia a todos esos chavales y a los jugadores también profesionales para que tengan una carrera lo más larga posible. Y claro, y comentábamos de que al final has vivido pues, bueno, la evolución, pues estas 2, 3 últimas décadas del baloncesto y dentro de lo que es bueno, el baloncesto de formación, todo lo que ha ido avanzando. Pero claro, según me decías esto, claro, yo estaba pensando, digo, a mí me gustaría ver al Román Montañez en edad junior, que claro, no tenía Instagram, no tenía, bueno, no es que no tuvieras, es que no existía, no tenías Instagram, no tenías TikTok. Ahora, pues bueno, todos los torneos de Euroliga, la exposición que tienen los jugadores, campeonatos de España, minicopas, bueno, prácticamente, bueno, estadísticas de cada partido, vídeos de cada partido. No sé también tú cómo has visto eso que ha influido en los chavales, pero sobre todo en lo que decías del entorno, ¿no? Que al final, pues bueno, vivimos entornos muy profesionalizados realmente desde pequeños. A ver, yo entiendo esa exposición porque al final son competiciones importantes, pero a mí no me gusta poner y exponer tanto a esos jugadores jóvenes y decir ya que el próximo Marceliño, el próximo Juan Carlos Navarro, Claro. porque por una acción, por un partido, cuando son chavales tan y tan jóvenes. Porque al final el jugador, ese objetivo que tiene de ser lo mejor jugador posible, y da igual la edad que tengas, ya se ponen una presión encima Mm. y ya se autoexigen el hecho de cada día jugar bien. Si tú encima pues les expones y haces pues que el entorno pues les presione de alguna manera aún más, pues ahí es cuando vienen las frustraciones. Entonces,
¿Qué pasa ahora a nivel social? Que todo tiene que ser ya. La inmediatez es algo que a mí no me gusta, porque el que quiere ser jugador va a tener que tener mucho trabajo detrás y va a tener que pasar muchas piedras en el camino y va a ser complicado. Entonces, exponerlos de esta manera a edades tan tempranas, a mí no me gusta. Entiendo, que al final el marketing pues vende, ¿no? Y ves a todos los chicos que suben un highlight suyo, una jugada, una canasta. Entonces, el entorno yo creo que tiene que cuidar mucho de que los chicos tengan la cabeza bien asentada y que no, como yo digo muchas veces, que no se crezcan, ¿vale? Que esto es un proceso, tienen que disfrutar del proceso y lo más normal es que no lleguen, pero tienen Claro. que disfrutar de ese proceso y no sufrir el proceso. Entonces, la gente de alrededor tenemos que ayudarles a que realmente disfruten, se lo pasen bien y que todo eso lleve a la mejoría del jugador, pero sin volvernos locos. Desde luego, pues oye, Román, agradecerte que hayas estado con nosotros en Cuna de Talentos, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, que sepas que más adelante te llamaré otra vez. Yo creo que hay temas todavía que son interesantes que podemos hablar, o sea que bueno, que sepas que te volveremos a llamar. Muy bien, Esteban. Pues muy agradecido de que me hayáis llamado. Espero la próxima entrevista para hablar de lo que tú dices, lo que nos gusta, el baloncesto. Claro que sí. Pues muchas gracias y hasta pronto. Ya sabéis, hemos estado con Román Montañez, exjugador ACB, actualmente agente de jugadores. De todos vosotros nos despedimos. Ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos.